licenciada. Buenos días. Sí, una pregunta antes de comenzar. ¿Por qué usted, vi que hay una lista ya en el circuito 83 de candidatos por la libre postulación? En su caso no hay lista, usted va sola en su candidatura. Sí, es correcto. Atenógenes, buenos días a todos los televidentes y a ustedes gracias, Dorcas, Atenógenes, por la invitación. En efecto, este año es una carrera con 81 aspirantes a distintos cargos, 881 aspirantes. Hay 71 curules y bueno, hay muchos que aspiran a reelegirse también de manera inmediata y otros que pensamos que todavía hay mucho que hacer por este país y que se puede hacer desde la Asamblea. La Asamblea es un epicentro de poder y hemos visto cómo en la medida de la calidad de los diputados, de eso depende la calidad de las leyes que se producen y la calidad de la fiscalización que se le hace al Ejecutivo en su gestión. Es por ello que creo que todavía hay mucho que hacer, hay una reforma profunda al Estado panameño que es necesaria y que si no viene del Ejecutivo, tiene que salir del Legislativo. Este circuito particularmente ya demostró que está interesado en votar por la libre postulación. Sí, es correcto, y como Gabriel Silva no va a buscar la reelección inmediata tal como ellos lo prometieron, ni él ni Juan Diego, siento incluso hasta un poco de deber moral, un compromiso con eso, porque la experiencia y el conocimiento, como lo he dicho en otras oportunidades, se ha ganado un espacio en la gestión de todo servidor público. Así que eso es lo que quiero poner al servicio de la comunidad, aparte de terminar algunas cosas que me quedaron inconclusas, que algunas las pudo continuar Gabriel, como el conflicto de intereses, por ejemplo. Yo lo presenté, él insistió y lo logró. Bueno, me quedó pendiente la extinción de dominio, que también la presenté, ahora se insistió, no se logró, y eso depende entre otros proyectos de ley, pero es que el trabajo en la Asamblea no es solo presentar proyectos de ley, pero también hay muchas tareas pendientes de temas que le importan a la gente y que guardan relación con la seguridad, con el tema de las madres solteras, con el tema de la tercera edad, cosa que ahora entiendo mejor porque ya entré en ese capítulo. Así que definitivamente el salvar la solidaridad de la Caja del Seguro Social es importante y tiene que haber un debate sesudo en la Asamblea para ese proyecto que va a traer quien gane la presidencia de la República para salvar el programa de invalidez, vejez y muerte, o qué es lo que nos van a proponer respecto a la Caja del Seguro Social. Pues eso es importante, la calidad del diputado. Diputado o diputada tiene que ser una persona comprometida no solo con asistir al trabajo. Usted sabe que mi asistencia fue perfecta, que yo no uso privilegios, la gente sabe que yo no robo. Bueno, hay que ir a trabajar. Mire esa asamblea cómo está vacía. Entonces, y ahora nos quieren sorprender en el último momento con algunas cosas como esa designación del procurador que vaya ahora para la Asamblea. Eso sí me ha llamado la atención, una cosa totalmente irrelevante en estos momentos, desde el punto de vista de que si lo iban a hacer, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué someterlo en este periodo que es el más político de la Asamblea? Pero bueno, ya veremos. Usted que fue diputada, que estuvo allí, conoció el monstruo por dentro. ¿Cuál es la razón del deterioro de la percepción hacia la Asamblea? ¿Qué fue lo que provocó este desprecio ciudadano? Porque hay que poner las cosas en función de lo que son y la Asamblea goza ya en este momento de una especie de desprecio ciudadano que afecta no solamente a los que están ahí sentados, sino a sus partidos políticos. O sea, ¿qué provocó eso? Sí, yo creo que es el deterioro del sistema político en general. El sistema político panameño tiene una crisis profunda producto de la debilidad institucional que hay y la falta de respuesta. Es decir, cada institución tiene un mandato constitucional y cuando ese mandato no se cumple, vienen las decepciones. Las expectativas son muy altas. Pero también hay ciertos personajes que históricamente han ocupado curules en la Asamblea, que sus comportamientos han permeado hacia la imagen institucional. O sea, son tan fuertes, tan arrolladoras su corrupción, su indiferencia, su cinismo, la forma en la que se han dirigido al pueblo panameño, con la forma con que tratan de defender actuaciones que son impresentables, han hecho que han pasado tantos años allí adentro haciendo lo mismo, que eso ha marcado a la institución. No solamente por el desgaste político general, sino por la propia impronta de algunas figuras que en distintos gobiernos se han visto beneficiadas con partidas especiales, con una cantidad de recursos, falta de transparencia, no han explicado absolutamente nada de lo que han hecho, no justifican sus actuaciones. ¿Pero esos son los pocos o los muchos? Y la justicia no los alcanza, una gran mayoría de ellos.
porque algunos, aunque no tienen tantos años como otros, tienen una cantidad de años suficientes para haber rendido cuentas, para que sus frutos fueran mejores y mayores, no por la cantidad de leyes presentadas solamente, sino por la calidad de esas leyes y lo que han hecho al momento de defender las posturas de un gobierno al que le han sido sumisos, en términos generales. Claro, en esta contienda electoral, ¿qué usted vería con cautela? Ana Matilde Gómez, que ya ha tenido la experiencia de estar en la Asamblea, ¿qué vería con cautela de esta contienda? Y hablo porque ya viene el levantamiento de la veda electoral y bueno, sabemos que de aquí ya viene el 5 de mayo, la decisión importante de los panameños. Bueno, hay una veda subjetiva, ¿no? Porque hay una serie de candidatos que con los recursos que tienen permanentemente los partidos políticos y más los que están en gobierno y los aliados de gobierno que han disfrutado de partidas distintas, discrecionales, partidas de descentralización y otras que le han permitido tener, como incluso alguno ha llamado por ahí, creo que un alcalde, ayuda a personas. Eso no tiene ninguna justificación, eso no tiene, ese renglón no existe. Yo no entiendo cómo la Contraloría, o sea, usted puede ayudar a las personas sí, con planes, con programas, con actividades, pero cuando usted pone el rubro directo, eso es una discrecionalidad muy amplia. Entonces lo que uno se pregunta es, ciudadano, cuestiónese por qué vamos a escoger a Dorcas y no a Ana Matilde, o por qué a Tenoch y no a ti para entregarte directamente una ayuda, un subsidio económico, un apoyo económico. Entonces yo vería con cautela definitivamente el clientelismo, o sea, la dependencia que hay entre el elector y ese voto que son lealtades pagadas. Y vería con cautela cuáles son las propuestas de los candidatos presidenciales. Por ejemplo, licenciada, y disculpe que la interrumpa. Sí, le disculpo. En Juan Díaz se va a hacer una compra de 5.000 bonos en supermercados que va a alcanzar un poco más de $90.000. En esta época, incluso una de las justificaciones es que la pandemia, bueno, es que la pandemia ya la pasamos en el 20 y en el 21. ¿Cómo usted ve eso? Justo ahora, en esta época, se va a utilizar obviamente dinero de la descentralización para esto y se publica, es decir, se habla de esto abiertamente. Es decir, de esa manera es como se está hablando de una ayuda, y es ayuda al ciudadano. El descaro, y perdóneme que la interrumpa, pero es el descaro, Dorcas, el descaro con el que lo hacen, el cinismo con el que lo justifican. La pregunta es cuántos electores hay en ese circuito. Ese corregimiento, ¿cuántas personas tiene para que la Junta Comunal considere, el representante considere que esa cantidad la va a entregar a quiénes? ¿Dónde está el trabajo social que sustenta eso si fuera el caso? Entonces, hay mucha discrecionalidad, pero lo que más me preocupa es la debilidad institucional. Usted dice, ¿qué mira con cautela? Vuelvo a tu pregunta. Yo veo con cautela la frágil institucionalidad que hay para supervisar la actividad político-electoral. Es decir, si el Tribunal Electoral, con lo que nos ha advertido el magistrado Juncal, que estamos esperando los resultados, porque hasta ahora no se ha visto absolutamente nada de lo que él nos advirtió, que ya hay expedientes abiertos, ya hay personas, candidatos que están siendo investigados, tenemos que ver la conclusión de eso. Y la Fiscalía Electoral que llegó a aquella junta comunal que usted señala, y la pregunta es, sin salir del despacho había falta de credibilidad por la inacción, pero si salen y no ocurre nada va a ser peor, van a matar la institución, porque entonces su eficacia quedará totalmente fuera de credibilidad, muy cuestionada. Tiene que haber algún resultado allí para darle tranquilidad al resto de los candidatos, porque mire ustedes dos, y al pueblo panameño, la contienda es muy desigual, muy injusta. El sábado vamos a arrancar los que hemos respetado la veda, pero ¿qué pasa con los que vienen haciendo campaña ya hace rato? Entonces, no solo eso, los recursos. Ayer había por ahí un meme que daba mucha risa, la verdad, era como una rana esperando fuera de un cajero que los independientes que recibieran el subsidio del Tribunal Electoral, mientras que los partidos políticos y sobre todo los aliados del gobierno y los de gobierno han tenido recursos para disponer de ellos durante todo este tiempo. Eso crea una disparidad muy grande entre los que actualmente regentan el poder, los que están en partidos de gobierno principalmente, y la libre postulación o cualquier otra que esté retando. O sea, la desigualdad es enorme porque uno está en campaña por 4 años y el otro está en campaña por
90 días. Y sobre todo que si usted mira la asamblea, y esto te lo digo, ustedes apelaban a mi experiencia y lo vivido. Yo recuerdo que los colegas me decían a mí ahí, señora, aquí no se ganan elecciones. Usted sabe que yo no faltaba al trabajo y que incluso creo que soy la primera persona en la historia, diputada, que ha devuelto el dinero del día que tuve que irme al debate presidencial a Chiriquí, y devolví al Tesoro Nacional el importe del salario que no iba a trabajar en ese momento del debate. Entonces, el sistema como que no está preparado para esto, a nadie le importa. Y eso lo dicen ellos, te dicen, a nadie le importa, nadie vota mirando si usted vino a trabajar o no. Eso no puede ser. Entonces, pero ellos están muy conscientes del deterioro del electorado también, de cuánto ellos han golpeado a los ciudadanos, que le han bajado la calidad de exigencia. Pero yo creo que se van a llevar una sorpresa porque uno en las calles escucha mucha gente descontenta. ¿Usted ve que habrá más espacio en las curules para los independientes? Precisamente sí, de lo que usted menciona, Dorcas, ¿no? Sí, Dorcas. Estoy convencida que sí. También eso tiene otro problema, y es que los partidos políticos también descubrieron rápidamente que ese era un nicho y se fueron a buscar figuras que no son tales independientes, sino que han utilizado la vía de la libre postulación para postular a personas muy vinculadas a ellos y que a la hora de la hora están corriendo con recursos facilitados por ellos. De hecho, ellos le facilitaron el listado de personas y padrones que no teníamos otros. O sea, el padrón nosotros no lo tuvimos, acaba de salir. Así que realmente para la recolección de firmas también hubo una competencia desleal que es patrocinada por el propio sistema. Por eso insisto y vuelvo al inicio de la entrevista. El sistema político necesita cambios y transformaciones profundas, radicalmente, para poder contener toda la impunidad que hay en torno al proceso electoral. Licenciada, hay otro tema. Escuché al ex diputado Pedro Miguel González, que establecía una relación directa entre lo que era su caso con el caso del señor Ricardo Martinelli por el tema de las condenas, porque se hablaba de que, bueno, pero ya en el pasado hubo diputadas condenadas y que pudieron ejercer el cargo para el que fueron electas. Creo que hay una diferencia en cuanto a lo suyo y lo que ha pasado con el señor Ricardo Martinelli. Una diferencia muy grande, y quienes hacen esa comparación tratando de pretender olvidar que Ricardo Martinelli tiene una condena en 2 instancias por lavado de activos, que es un delito grave, y que lo hizo desde el ejercicio del poder, abusando de ese poder y estando en la posibilidad de satisfacer necesidades a la ciudadanía, y lo que hizo fue que cada necesidad se convirtió en una oportunidad de hacer negocio. Eso quedó demostrado en el proceso, entre otros, el New Business. Y recuerden que está pendiente todavía Odebrecht, en el que tanto él como el expresidente Varela tendrán que responderle a la faz del país y a la justicia. ¿Por qué es diferente? Usted sabe que me han querido estigmatizar, sobre todo él, porque él manipuló mucho la justicia. Y sabemos todos que esa corte estaba completamente cooptada y solamente hubo, por supuesto, el salvamento de los 4 magistrados a los que él no pudo comprar para sacarme del cargo, porque la primera toma de control de poder que él hizo fue el Ministerio Público para hacer todo lo que hicieron después. Ellos querían pretender, o han querido pretender y colocar en el ideario colectivo de que el caso era de pinchazos. Yo jamás le oí la conversación a nadie en ningún teléfono, empezando por allí. Así que no había tal cosa como pinchazos. Pero si hubiera sido pinchazos, que es como popularmente se dice, hay un artículo en el Código Penal que persigue los pinchazos. Mi caso fue por abuso de autoridad, según ellos, porque ese es una norma abierta y era por cualquier cosa que causara perjuicio. Y ustedes saben, interpuesto por ese fiscal que se le vio metiéndose el dinero al bolsillo, que estaba extorsionando al papá de una joven que estaba detenida. Ahí había un caso concreto de corrupción que perseguir. Dicho esto, la condena amañada de ellos en esa corte, donde ellos sabían que violaban la ley, fue a 6 meses de prisión. ¿Por qué pusieron prisión? Porque querían una pena accesoria, que es lo que ellos buscaban, alejarme de cualquier cargo público por 4 años. La pena principal era de prisión a 6 meses y fue conmutada a días multa. Ustedes recordarán que la ciudadanía, los panameños, se juntaron en distintas esquinas, de casa en casa por todo el país, a depositar un real, centavos, y estaban buscando para pagar esa multa, porque yo dije que a esa corte corrupta no le iba a pagar ni un centavo. ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Qué ocurrió?
un grupito, un grupejo de esos mismos cercanos a Ricardo Martinelli y a su partido, se fueron a la corte a pagar la multa. Allí quedó cumplida la pena. No hay punto de comparación con lo que estamos viendo en el ¿Por qué caso la de quieren Ricardo entonces Martinelli? comparar? Pero además, como si eso fuera poco, ya yo podía correr porque mi pena estaba cumplida. Pero además no fue una pena 5 años de prisión por delito doloso, como dice la Constitución, que es el caso de él, que son 10 años, ¿sí? Más de 10 años y unos meses. Además de eso, la gran diferencia es que yo esperé correr y luego fui porque mi inhabilitación violaba la ley, violaba los derechos humanos. Ellos no les importó, porque eso es lo que pedía Ricardito, es como lo decía el presidente de la Corte, ¿verdad? Bueno, ¿qué ocurrió? Ellos se excedieron y me pusieron 4 años de inhabilitación y yo me fui a la Corte cuando gané en un proceso que se llama de rehabilitación. Y la Corte reconoció, vayan a buscar ese fallo. Todos esos que se la tiran de grandes abogados y que creen que porque se ponen saco ya saben más que los demás. Bueno, vayan a buscar el fallo. Ese pronunciamiento de la Corte Suprema por la rehabilitación reconoció el error. Eso es lo que me permitió que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se admitiera mi caso. Por favor, no hay punto de comparación. Así que inmediatamente rehabilitada, no hay más nada, no hay pena, no hay más nada. Yo podía ocupar mi curula. Así que no traten de enredar, porque eso es lo que se han pasado haciendo 10 años, enredando al pueblo panameño con una serie de recursos y vuelven y recurren la misma cosa y la recurren otra vez. No es que ellos tienen reveses porque la Corte le está negando todo, es que lo que piden es lo mismo. Y vuelven y piden lo mismo y le dan la vuelta a la cosa. Y era obvio que se iba a rechazar esa advertencia. La Corte tiene pronunciamientos de que por normas procesales, o sea, uno decía ahí, esto no tiene cabida, pero la idea es enredar y ¿qué? Combinar el proceso electoral con su proceso judicial. ¿Para qué? Para seguir enturbiando el pensamiento. ¿Usted de los cree que panameños. él lo logre? Yo la verdad creo que no, yo pienso que ya, esa casación debe salir. La Corte debe entender lo importante que es que haya un pronunciamiento. Digan lo que quieran decir, pero que lo digan ya. Porque de verdad que, mire, compare usted esto con el proceso de cualquier ciudadano panameño. Tienen a sus hijos presos inmediatamente y usted cree que tienen para pagar abogado que le haga 11 recursos igualitos con diferentes palabras. No pueden. Aquí el panameño tiene que cumplir rápidamente su pena porque no tiene la cantidad de dinero para darle la vuelta al sistema.